Son instituciones financiadas evidentemente por los ciudadanos o a través de los impuestos de los ciudadanos por los estados, que luego sirven precisamente para remodelar las estructuras mentales y de comportamiento de los propios ciudadanos. Estos planes de ingeniería social programada se fundamentan básicamente en mecanismos tan sofisticados como sutiles que atentan contra la psiquis humanae: sensualidad, manipulación del lenguaje, terror, miedo, inseguridad, relativismo, la sociedad de consumo, el libre pensamiento, la prensa, el cine, la televisión, el móvil o internet. Todo se inclina a construir un ser humano sumergido en un vacío emocional aparentemente encantador, pero finalmente desalentador y autodestructivo. Es un hombre que da la espalda por completo a la ley natural. Y es una inversión de la ley natural. Esto se consigue, de momento, ignorándola. Yo le llamo un ser molusco, es decir, la diferencia entre un vertebrado y un molusco es que el vertebrado tiene una estructura ósea que le mantiene erecto, ¿no? Bueno, sobre todo si es el ser humano, ¿no? Pero es que al hombre lo han convertido hoy en un molusco, es decir, no tiene esqueleto, por lo tanto puede coger cualquier forma, es decir, se puede adaptar a lo que sea. Esta es otra de las grandes victorias de ¿cómo te digo?, del pensamiento moderno que ha impuesto los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, el cine, etc. Esa reducción del hombre a un ser carente realmente, o aparentemente parece carente de inteligencia. Al final el objetivo es negar la ley natural, es decir que todo es relativo, ¿no? Entonces un hombre puede ser una mujer puede ser un hombre puede ser un perro, un hombre puede ser un árbol, lo que se quiera, ¿no? Se niega la evidencia, ¿no? Como le pasó al protagonista de la famosa novela de Orwell, 1984, ¿no? Que le decían que 2 y 2 eran 5 y él decía, no, son 4, pues no, 2 y 2 son 5 y le argumentaban, decían, porque si hay una mayoría de gente que dice que 2 y 2 son 5, 2 y 2 son 5 y no 4, pues esto mismo es el planteamiento que nos quieren trasladar en nuestra época, ¿no? con una gran fuerza. La ingeniería social busca desvincular al hombre de su creador. Se trata en el fondo de animalizar al hombre, inyectando teorías disolventes humanistas sin una conexión divina. No nos encontraremos presa del enemigo que como león rugiente busca y espera a quien devorar. Nos dicen que ya no solo es que el hombre venga del mono, sino que el hombre debe comportarse como un mono, o sea, como un animal. En el fondo se trata de eliminar el alma del ser humano, ¿no? Que nos comportemos como animales que se satisfacen sus instintos más primarios y con ellos están felices, ¿no? Pues un animal en principio si tiene que comer, si se puede reproducir y tiene un hábitat donde vivir más o menos, pues ya es feliz. Nos cuentan que la felicidad consiste en la satisfacción de los instintos primarios más básicos y ya está, y nada más. Después, eso sí, cuando llega la ancianidad, cuando llegan las enfermedades, cuando llega la desgracia, la ingeniería social no tiene ninguna respuesta para eso. Por eso también una de las características de la ingeniería social que padecemos en nuestra época es el culto desenfrenado a la juventud. Y una vez que la juventud ha terminado, parece que ha terminado la vida. La gran batalla ganada al hombre es precisamente favorecerle los instintos. Entonces, la clave de esta victoria ha sido que han convertido al hombre en un ser irracional. Y al ser irracional le guían por instintos, todo tipo de instintos. Un gran enjambre de desolados y huérfanos del Creador parecen gritar a los 4 vientos las consignas del gran seductor: no serviremos. Uno de los paradigmas del hombre sometido a la ingeniería social es el famoso mito de Sísifo, que es aquel hombre que está como condenado constantemente a correr, a hacer esfuerzos, a levantar una piedra, que esa piedra caerá para volver a levantarla, esa piedra volver a caer, donde la vida no es más que un continuo discurrir, donde al final se cumple lo que decía Camus, el famoso existencialista, que decía, parece que la vida solo tiene sentido si no pensamos y no buscamos el sentido de la vida, ¿no? Solo se puede vivir la vida si la buscamos sin sentido.
Es interesante comprobar cómo el lavado de cerebro de la ingeniería social nunca se produce en una única generación, sino a partir de la siguiente, ¿no? Los ingenieros sociales no intentan convencer a la primera generación que saben que han sido educados en valores más tradicionales, sino que intentan conformar la educación de las generaciones siguientes. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, ¿no? En el siglo XIX la teoría de Darwin en principio fue rechazada por los científicos de su época con argumentos científicos. Pero a partir de la siguiente generación, los jóvenes que ya habían crecido siendo conscientes del prestigio intelectual de esa teoría en los medios de la prensa de la época y los medios intelectuales, incluso políticos de la época, ya no se atrevieron a cuestionarla. Así funciona siempre la ingeniería social. No se trata de convencer a la primera generación, sino a la segunda. Y no tanto por convencimiento, sino porque las generaciones que vienen no se atrevan ya, por presión ambiental y social, a cuestionar los dogmas que ellos nos quieren imponer. Las modas, los usos y las costumbres se ven degradados hasta el paroxismo, lo cual nos informa que nuestras sociedades decrepitan hacia el sinsentido de una vaguedad existencial desalentadora. Esta sociedad que nos somete a una acción constante sin pararnos, sin poder contemplar, sin poder rezar, sin poder pensar, sin poder meditar, pues es una sociedad de la esclavitud. Es una metáfora. El hombre que corre parece que es libre, pero es esclavo de su propia hiperactividad. Yo en ambas cosas sí, porque la ingeniería social ha llegado a tal grado de poder en nuestra época que nadie se atreve. Parece que en la esfera pública son poquísimas las personas que se atreven a cuestionar los planteamientos, por absurdos que sean, de la ingeniería social, y como nadie los cuestiona, se convierten en respetables y parece que son los que defiende, parece, todo el mundo, y el que quiere tener algún papel en el mundo tiene que someterse a ellos, ¿no? En el fondo es el imperio de Satán, ¿no? Parece que todo el mundo tiene que adorarle, todos esos planteamientos mundialistas, y quien quiera cuestionarlos o bien peligra su vida o bien es completamente marginado en la vida social. Por tanto, nadie se atreve a cuestionarlos, y eso hace que la gente que no tiene la suficiente capacidad de pensar por sí misma, pues al final se someta por completo y sea incapaz de cuestionar ni siquiera a un nivel más privado los planteamientos, las consignas que recibe constantemente, y no es capaz de distinguir eso de la realidad. Por tanto, él ya las considera como si fueran la realidad. Si ahora me ofrecen y me dicen, oye tú, compara el hombre actual con el hombre medieval, digo, ¡wow! ¡Qué de ventaja nos saca el hombre medieval! ¡Qué enorme ventaja! ¿Por qué? Porque el hombre medieval tenía a Dios y el hombre moderno no tiene Dios. Y el hombre sin Dios está mutilado, le han cortado la cabeza. No hay héroes, no hay patrias, no hay fronteras, no hay moral, todo vale. No vale el respeto, no vale la tolerancia de la que se visten. Todo eso sirve únicamente siempre y cuando el que se expresa esté dentro de ese marco de ingeniería social. El mundo moderno, el mundo de la ingeniería social nos dice, haz lo que quieras, afírmate a ti mismo, tu voluntad es soberana, no tienes límites, tú puedes hacer lo que te dé la gana y no tienes que rendir cuentas a nadie. Esta soberbia que vemos claramente que es la soberbia origen, que tiene origen en la soberbia de Lucifer, pues al final lo que busca es erradicar el alma humana, y al final, cuando se erradica el alma humana, el objetivo último de toda la ingeniería social es llevar las almas al infierno. Y eso es lo que tenemos que evitar con nuestra oración, con nuestra confianza en Dios, no olvidar nunca lo que debemos a nuestro Creador y que Él quiere llevarnos al cielo, a un lugar de perpetua felicidad.